Alemania que se llama Oberammergau, más o menos, no hablo alemán, pero Oberammergau. En esa ciudad, desde los 1600, tienen una tradición muy especial, ahora algo conocido alrededor del mundo, pero en estos años, según la historia o según la leyenda, en los años 1632-33 estaba la peste bubónica, estaba afectando bastantes, casi todas las ciudades. Llegó a tocar esa ciudad también, varias personas estaban muriendo y la gente que vivía en ese pueblito clamó a Dios, pidió que Dios escatimara la ciudad, el pueblito, y hicieron un voto, interesantemente, con el Señor, y le dijeron que si Él escatimaba el pueblo de Oberammergau, entonces cada década ellos realizarían un drama representando la vida de Cristo, especialmente los eventos de la última semana de su pasión. Y resulta que vieron una gran diferencia, una respuesta a sus oraciones, y vieron que bajó bastante la peste y Dios escatimó las familias de Oberammergau. Entonces, desde 1634, cada 10 años o más, todo el pueblo, que ahora son miles de personas, participa en una obra representando la vida de Cristo, una pasión de Cristo. Ahora estamos llegando a la sección final del Evangelio de Juan. Hemos estado estudiando este libro durante más de un mes, pero realmente lo empezamos hace varios años. Y esta es una serie de mensajes que fueron predicados originalmente en la iglesia Clear Creek, y hemos ido caminando por el libro de Juan y llegamos ahora a la parte final, al clímax realmente del libro, pero también de la historia hasta este punto. En Juan capítulo 18 vemos el arresto, el juicio, la muerte, entierro y la resurrección de Cristo, empezando en el capítulo 18. Ahora, muchos que crecieron en la iglesia tal vez conocen el término la pasión de Cristo. O para los que no crecieron en la iglesia, de repente la película de Mel Gibson de 2004 le ayudó a identificar cuál es la pasión de Cristo. La palabra pasión viene del latín patior o pasio, que significa sufrimiento. Sufrimiento. La pasión de Cristo es el sufrimiento de Cristo. Y vamos a poder mirar y ver lo que Jesús iba a padecer, lo que iba a soportar por nosotros durante las próximas y últimas 12 horas de su vida terrenal. Desde la agonía en el huerto, a las acusaciones en la corte, a los insultos en el camino hacia la cruz, esa vía dolorosa, y al final la angustia física y emocional, también espiritual, de Cristo sobre la cruz. Él va a soportar pasión, sufrimiento, en nuestro lugar, para nuestro gozo y para la gloria de Dios. Entonces, vamos a empezar esta semana viendo la pasión de Cristo. Es algo que ha sido representado no solamente en Oberammergau, sino en muchas ciudades alrededor del mundo, también en la música de grandes como Bach, en las artes de personas como Rembrandt y muchos otros, en la poesía, la literatura, etc. Y realmente en cualquier momento
que podemos acercarnos a lo que Cristo hizo por nosotros, ese Viernes Santo realmente hace bien a nuestra alma, poder recordar lo que realmente ocurrió. Ser recordados del precio que Jesús tuvo que pagar y pagó para poder reconciliarnos con Dios. Entonces, durante las próximas 4 semanas vamos a sumergirnos en estos eventos del juicio, la crucifixión y resurrección de Jesús. Y al hacerlo, primero Dios, poder avivar el fuego de nuestra fe en aquel que todo lo pagó en nuestro lugar. Entonces, vamos a empezar en el capítulo 18, versículo 1, y dice así. Hoy vamos a mirar la mitad del capítulo 18. La próxima semana podemos ver la otra parte. Dice, después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto. Entonces estamos inmediatamente después de cosas que ya venimos hablando en esta tarde, esa noche cuando Él lavó los pies de los discípulos, instituyó la cena del Señor. Les enseñó muchas cosas que ellos necesitaban saber antes de que Él muriera. Entonces, terminando de orar por ellos, Él sale con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Fueron a uno de sus lugares favoritos, a un lugar que frecuentaban mucho. Nos dice en Marcos 14:32 que llegaron a un lugar que se llama Getsemaní. De repente ha escuchado del lugar, un huerto donde Jesús muchas veces se encontraba con sus discípulos. Es interesante observar que Jesús comienza su pasión en un huerto. Eso hace eco hacia atrás y hacia adelante en la historia de la creación de Dios. Porque en el principio Dios creó el mundo como un lugar perfecto donde el ser humano experimentaría la comunión perfecta con su Creador. Bajo el reinado de un rey perfecto en un lugar perfecto. ¿Dónde era el lugar? El huerto del Edén, ¿verdad? Pero nosotros rompimos el acuerdo. Nosotros nos rebelamos contra Dios y fuimos arrojados del huerto y de sus bendiciones. Pero en lugar de dejarnos en nuestra perdición, Dios actuó y envió a su Hijo en la plenitud de tiempo para redimirnos y para restaurar todas las cosas a sí mismo. Y si vamos al final de la Biblia, también vemos que lo que Jesús va a lograr con su muerte y resurrección, la restauración de todas las cosas, nos va a llevar al final nuevamente al huerto. En Apocalipsis 2:7 menciona el paraíso de Dios. Interesantemente, la palabra paraíso viene de la palabra persa, que significa un huerto amurallado o un jardín amurallado. Y al final de la Biblia, llegando al final de Apocalipsis, vemos al pueblo de Dios nuevamente en un huerto, pero ya es una ciudad completa donde Dios va a morar con su pueblo. Entonces es interesante que encontramos entre esos dos puntos de la historia humana a Jesús empezando su obra redentora en un huerto. Entonces vamos a leer lo que ocurre. Versículo 2 dice: también Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Ahora, tal vez no necesita mucha introducción Judas. Es muy conocido hasta en el mundo no cristiano. Existe la palabra en el diccionario de ser un Judas, que es de ser un traidor, ¿verdad? Mateo nos dice que Judas
había acordado con los principales sacerdotes de vender a Jesús por 30 monedas de plata. Y nos dice después en Mateo 26, 16 que desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregar a Jesús. Entonces Judas llega no solamente con los líderes religiosos, sino también con los soldados romanos. Y eso hace toda la escena bastante sospechosa, porque hasta este momento los únicos que han tenido problema con Jesús han sido los líderes religiosos. Ellos lo quieren muerto. Pero llegan ahora con los romanos. Algo turbio está ocurriendo aquí. Y no están jugando porque llegan con espadas, por lo menos los soldados romanos. Los oficiales de los principales sacerdotes llegan con bastones o macanas o como le quieras decir. Ellos eran como la policía del templo, básicamente. Y otros están cargando antorchas porque van a tener que seguro tratar de sacar a Jesús, piensan, de donde Él está escondiendo. Pero el opuesto ocurre. Versículo 4 dice, Jesús, sabiendo todo lo que iba a sobrevenir, salió y les dijo, ¿a quién buscan? Entonces, el que toma el primer paso en este enfrentamiento es Jesús mismo. Con su presencia sobrenatural, Él sabe todo lo que le viene. Ya ha estado preparando a sus discípulos. Ya ha dicho, ¿qué voy a decir? Padre, sálvame de esta hora. Pues para esta hora he venido al mundo. Él sabe a qué va todo esto. En lugar de tener temor, Jesús está valiente, es valiente, confiado en su Padre. Todo está ocurriendo de acuerdo al plan de su Padre, hasta su muerte que se aproxima. Jesús ya había dicho en Juan 10, 18, hablando de su vida, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y más adelante, cuando el apóstol Pedro, que está ahí con ellos, cuando él está predicando en el día de Pentecostés, cuando Cristo ha ascendido, ya derrama el Espíritu Santo, él habla de que Jesús fue entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios. O sea, todo está saliendo exactamente de acuerdo al plan del Padre. Entonces Jesús no está sorprendido de que hayan llegado hasta ahí. Más bien Él los está esperando. Y Él hace algo impresionante. Bueno, vamos a leer en el versículo 4 y continuemos. Dice, Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, le respondieron. Él les dijo, yo soy. Y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Y cuando Él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús entonces volvió a preguntarles, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, dijeron. Respondió Jesús, les he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Así se cumplía la palabra que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces, Jesús, confiadamente, con fe en su Padre, con valentía, sale y se encuentra a sus enemigos. Y cuando Él les pregunta a quién están buscando, Él responde con una expresión que si conoce un poco el Antiguo Testamento, cuando Moisés pregunta a Dios, si el pueblo de Israel me pregunta, ¿quién te ha enviado? ¿A quién les voy a decir que me ha enviado? O sea, ¿cuál es tu nombre? Y Dios le responde, yo soy el que soy. Y la palabra, podríamos decir, el nombre sagrado del Antiguo Testamento, el nombre propio de Dios,
que traemos al español como Yahvé o antiguamente como Jehová, es la palabra que significa yo soy. Y Jesús, cuando dice a quién buscan y dicen Jesús de Nazaret, y él dice yo soy, ellos caen, retroceden, no detalla exactamente cómo ocurre todo esto, pero terminan retrocediendo y cayendo sobre tierra, que no es una reacción muy inusual a la revelación divina en la Biblia. Entonces los soldados están ahí con sus espadas y los oficiales con sus bastones, y podríamos decir que si fueran niños pequeños con pitillos o popotes, no tendrían mayor chance. O sea, este es Jesús, el yo soy, el creador del universo, el que sustenta el universo con la palabra de su poder. Si lo ponemos en el mundo de los superhéroes y de las películas, es la escena de la película El Hombre de Acero, El Hombre de Acero, no lo puedo decir, El Hombre de Acero, película de Superman, donde a Superman le esposan y están caminando con él. Obviamente él, en el mundo de los superhéroes, ficticio, ¿verdad? Él se lo está dejando, ¿verdad? O sea, ves a Superman con todo, dejando que lo desposen. Él los puede acabar en un solo respirar, ¿no? Cuánto más Jesús, que es el verdadero creador del universo. No es un superhéroe. Este es el mundo real, el universo real, el verdadero creador. Entonces Jesús voluntariamente se entrega a sus enemigos. Y al hacerlo, como nota Juan, Él protege a los suyos, de los cuales no pierde ninguno. Hasta cuando está enfrentando su propia muerte, el buen pastor está cuidando de sus ovejas. Pero una de sus ovejas se adelanta. Y dice en el versículo 10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro, mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Entonces, ¿por qué Pedro se vuelve tan atrevido? Tal vez porque ha visto la fuerza y el poder de Jesús cuando Él hace la declaración y todos los demás caen para atrás. De repente Él está diciendo, este es el momento, podemos tomar el control ahora, podemos atacar. O de repente simplemente por su amor tan grande que Él tiene por Jesús, ¿verdad? Que Él lo quiere defender. Lo ha demostrado antes diciéndole a Jesús, Señor, esto nunca te va a pasar. Y yo nunca te voy a abandonar. Y yo daré mi vida por ti. Sabemos que Pedro está dispuesto a cualquier cosa, o por lo menos así él piensa, ¿verdad? Curiosamente, Pedro ataca no a un soldado romano, no a uno de los oficiales armados, sino a un siervo del sumo sacerdote. Uno que tal vez no iba a contraatacar inmediatamente. Pero Jesús le reprende y le dice, mete la espada en la vaina. ¿Acaso no he de beber la copa que el Padre me está dando? Le sana la oreja, nos dice en otro evangelio, ¿verdad? Le sana la oreja a Malco. Entonces, Jesús ve todo esto como necesario para cumplir el plan de Dios. Bien, vamos a ver lo que va a ocurrir el resto de esa noche. Versículo 12. Entonces la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Entonces,
Vemos a estos otros personajes que Juan nos presenta, Anás y Caifás. El sumo sacerdote bajo el Antiguo Testamento, bajo la ley, servía de por vida. Pero cuando los romanos entran y toman control de Israel, ya terminan con las duraciones de cargo de por vida, porque eso ya es mucho poder para una sola persona. Entonces, Anás sirvió su término, su periodo, y después le sucede su hijo. Ya sabemos cómo funcionan esas cosas, ¿no? Su hijo viene a tomar el control, luego el siguiente, o sea, 5 de sus hijos han servido como sumo sacerdote, y luego su yerno. Ahora actualmente su yerno está de sumo sacerdote. Pero cuando van a llevar a Jesús ante los líderes de los judíos, le llevan a Anás, ¿verdad? Sería como que le llevan ante el padrino, ¿sí? El que tiene el control real de la situación. Y si esto parece como que no está completamente bien o legal lo que están haciendo, es así. Y vamos a poder mencionar un poquito más por qué lo que están haciendo es muy sospechoso, muy solapado, no está bien cómo están llevando las cosas. Pero cuando uno quiere acabar con alguien, las reglas realmente ya le dejan de importar mucho, ¿no? Entonces, Pedro vuelve a entrar en la trama. Dice, Simón Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Seguimos hablando de Anás, que ya no es sumo sacerdote, sino el suegro del sumo sacerdote, pero es el sumo sacerdote, ¿no? Bueno, este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, pero Pedro estaba fuera a la puerta, así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro, ¿no eres tú uno de los discípulos de este hombre? No lo soy, dijo él. Los siervos y los guardias estaban de pie calentándose junto a unas brasas que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos de pie calentándose. Entonces no sabemos quién es el otro discípulo, pero muchas veces en el libro de Juan aparece un otro discípulo misterioso que la mayoría de comentaristas piensan que es Juan, ¿no? Juan. Entonces, muy probable, pero no lo menciona por nombre, entonces no sabemos quién es ese discípulo. Pero él está conectado, él tiene conexiones, o es conocido por lo menos de la familia del sumo sacerdote. Entonces él manda que hagan pasar a Pedro. Ahora, Pedro hacía muy poco, estaba sacando espada y atacando a personas frente a los soldados, pero ahora esta muchachita le pregunta, ¿y tú eres uno de los discípulos? Y dice, no lo soy. Entonces este Pedro que se cree tan valiente, tan fuerte, se están empezando a mostrar algunas señales de debilidad en Pedro. No es tan fuerte como él piensa, no es tan valiente como él piensa, tal vez su amor por el Señor no es tan grande como él piensa. Pero la cosa se pone peor y vemos en cierto sentido que Juan está como haciendo un contraste, por lo menos vemos en esta parte un contraste entre un Pedro y Jesús. Cómo se conducen, qué es lo que dicen y qué es lo que hacen. Versículo 19 dice así. Entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús le respondió, yo he hablado al mundo públicamente. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos.
y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído lo que hablé. Estos saben lo que he dicho. Cuando dijo esto, uno de los guardias que estaba cerca dio una bofetada a Jesús, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entonces aquí tenemos un interrogatorio de Jesús de noche, que es lo primero que nos dice que está mal, porque no podían hacer, o sea, las cortes no tienen lugar en la madrugada, ¿no? Durante el día. Y así era para ellos, no era un juicio legítimo. También él está siendo interrogado por alguien que no es el sumo sacerdote legítimo en el momento. También le están interrogando a él, pero no hay ningún testigo, como él dice. O sea, todo el mundo me ha escuchado. ¿Dónde están ellos? Llámenlos. Pues todos están durmiendo, ¿verdad? No hay otros testigos. Todo va mal aquí y otras cosas más. Jesús le dice, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído lo que he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Y eso le gana una bofetada. Pero Jesús, sin perder nada de su confianza, de su valentía, él contesta bien, no se altera, no se enoja, les contesta. Él sigue firme. Pero la posición de ellos ya está fija. Y Anás le envía a su yerno, el que había dicho que convenía que un hombre muriera por el pueblo, sin saber lo que él estaba diciendo, pero lo dijo. Pero es solamente más de lo mismo. Antes de que él sea llevado a un romano que se llama Pilato, que vamos a poder ver la próxima semana, el diálogo entre Jesús, el rey verdadero, y Pilato. Pero terminando aquí en este pasaje, versículo 25, con Pedro y Jesús. Dice, versículo 25, Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le preguntaron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, dijo Pedro, negándolo. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez. Y al instante cantó un gallo. Entonces, primero Pedro la riega cuando le pregunta la criada de la puerta, y ahora le pregunta a uno que le ha visto en el mismo huerto y sigue negando. Nos dicen los otros evangelistas que hasta maldijo cuando estaba contestándole. No soy. 3 veces le preguntan, 3 veces lo niega y canta el gallo. Ahora muchos de ustedes saben el significado de eso, pero 5 capítulos antes, en Juan 13, Pedro y Jesús tienen un intercambio y le dice, Señor, ¿a dónde vas? Le preguntó Simón Pedro. Jesús respondió, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida darás por mí? En verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Jesús conoce a Pedro mejor que Pedro se conoce a sí mismo. Él sabe que Pedro le va a fallar, que Pedro no va a ser suficientemente fuerte, que Pedro no va a ser suficientemente fiel, que Pedro no va a ser suficientemente amoroso a su Señor. Y ahora sucede lo que Jesús había dicho. Y Lucas en su evangelio describe una imagen inquietante. Dice en Lucas 22:61 que cuando el gallo cantó,
el Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó la palabra del Señor, dice, de cómo le había dicho, antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Entonces, de alguna manera Jesús, desde donde Él está, por una ventana o por la terraza o como sea, Él tenía la vista de Pedro y Él vuelve su mirada. Y la palabra que se usa aquí no es solamente como una mirada pasajera, es una mirada fija. Entonces, imagínalo, Pedro escucha el canto del gallo y ve a Jesús girar su mirada y mirarlo fijamente. ¡Wow! Eso quebranta. ¡Wow! Y salió a llorar Pedro. No sabemos qué emoción comunicaba la mirada fija de Jesús. Si era amabilidad, si era compasión, si era una mirada intensa. No sabemos, pero le quebrantó, le partió el corazón a Pedro. Mateo nos dice, saliendo afuera, lloró amargamente. Y aquí es donde vemos el verdadero corazón de Pedro. No en su cobardía, sino en su quebranto. Él está tan decaído, tan avergonzado de su inhabilidad de ser fuerte para Jesús que dentro de poco Él va a volver a la pesca, va a volver al mar de Galilea, podríamos decir, va a volver a lo de antes, en cierto sentido. Pero por hoy aquí lo vamos a dejar. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué lección hay para nosotros en cuanto a quién es Jesús y lo que Él ha hecho y cómo eso se conecta con nosotros? Bueno, a mí siempre me encanta esta secuencia de la historia de Pedro. Porque creo que todos nos podemos ver en Pedro. Y antes de finalizar este mes, primero Dios, vamos a poder ver, la historia de Pedro no termina aquí. Y vamos a poder ver otro intercambio entre Jesús y Pedro. Pero me encanta esta historia de Pedro. Porque nos muestra que la salvación que Dios ofrece a los pecadores descansa en lo que Jesús vino e hizo y no en lo que nosotros tengamos que hacer. Jesús obtendrá para aquellos que creen en Él el perdón, la gracia, la reconciliación con Dios. Y Él lo hace sin fallar, perfectamente. Porque si esa salvación dependiera de nosotros, de cuán devoto tenga que ser yo, de cuán fiel me pueda mostrar al Señor, de cuán amoroso llegue yo a ser o mi capacidad de obedecer, estaríamos todos ahí calentando las manos con Pedro. Fuera. Pero Jesús nos conoce mejor de lo que nos conocemos. Y Él sabe que le vamos a fallar. Él sabe que no vamos a ser suficientemente fuertes. Que no vamos a ser suficientemente fieles. Que no vamos a ser suficientemente amorosos al Señor. Pero Él también sabe que Él sí lo será. Él será perfectamente fuerte, perfectamente fiel, perfectamente amoroso. Solo Él lo puede hacer. Solo Él puede soportar la pasión en nuestro lugar. Solo Él puede empezar en un huerto de dolor para un día llevarnos de regreso al huerto del paraíso de Dios. Solo Él ha sido suficientemente fuerte
para obrar nuestra salvación en nuestro lugar. Y esas son buenas noticias para personas como Pedro y para personas como tú y como yo. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú amas y escoges para servirte a personas como Pedro, que tú sabes que te va a negar, tú sabes que te va a fallar, pero tú sabes, Señor, que vas a dar tu vida por él, que vas a mandar tu espíritu a su corazón y que lo vas a usar grandemente, a pesar de su debilidad. Señor, ayúdanos en esta tarde a poder ver los semejantes que somos a Pedro. De poder entender, Señor, que tú eres el que obraste la salvación en nuestro lugar. Nosotros no lo podemos hacer. Es simplemente por creer en lo que tú hiciste por nosotros que heredamos la salvación. Ayúdanos, Señor, a creer. Acompáñanos en este mes mientras reflexionamos, Señor, en lo que hiciste por nosotros, en lo que nuestro pecado, nuestra falta de fortaleza espiritual, nuestra falta de fidelidad, nuestra falta de amor, te costó. Pero voluntariamente, Señor, pagaste el precio porque nos amas. Gracias. En el nombre tuyo oramos en esta tarde. Amén. Bueno, salgan sabiendo que Cristo vino a salvar a los Pedro. Entonces, esos somos nosotros. Que Dios les bendiga.